Bienvenidos a los... Bienvenidos a la Cripto Oculta. En esta ocasión les voy a hablar de un caso, el caso de Ed Gein. Quizás algunos ya lo conocen, quizás otros no. Me presento, pues bueno, ya saben, somos de la Cripto Oculta y todo ese rollo. Mala idea. Bienvenidos a la Cripto Oculta. En esta ocasión les voy a hablar de un caso, el caso de Ed Gein. Quizás algunos lo conocen, quizás otros no, pero bueno, quédense para saber quién es Ed Gein o quién era Ed Gein, porque ya murió. Entonces vamos a ponernos un poquito terroríficos, ya que este caso es real, fue en Estados Unidos. Y bueno, no les doy más información. Vamos a comenzar. Nada, recuerden suscribirse a este canal para activar las notificaciones. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram. En Twitch las transmisiones son jueves y sábados. En esta ocasión no va a haber, pero nos quisimos dejar sin contenido, entonces por eso estamos haciendo este video. Y sin más por el momento, vamos a comenzar con el caso de Ed Gein. La historia de Ed Gein, conocido como el carnicero de Plainfield, inspiró a varios personajes del cine de horror, entre ellos a Leatherface, de la masacre de Texas. Su nombre completo es Edward Theodore Gein. Nació el 27 de agosto de 1906 en el condado de La Crosse, Wisconsin, en Estados Unidos. Su padre, George P. Gein, era un borracho que tenía una tienda de comestibles. Su madre, Augusta, era una ama de casa luterana que le temía a Dios. También tenía un hermano llamado Henry. Era 4 años mayor que él. La madre de Ed consideraba que La Crosse, la ciudad en la que vivían, era propensa al pecado, por lo que toda la familia se mudó a una granja de 80 hectáreas en el poblado de Plainfield, donde poco a poco Ed cosechó la relación de amor-odio que marcó el vínculo que tenía con su madre. Todo esto cuando él apenas tenía 8 años. Augusto era una ferviente religiosa que creía en el apocalipsis y consideraba que las mujeres eran prostitutas creadas por el diablo para tentar a los hombres. Obligaba a sus hijos a leer diario la Biblia, en especial el Antiguo Testamento. No creía en la amistad y castigaba a sus hijos si los veía jugando con sus compañeros. Aunque algunas versiones aseguran que Ed fue un buen estudiante, sus vecinos lo desmienten. Apenas llegó hasta 7º grado y abandonó la escuela para trabajar en la granja. Lo hizo hasta que en 1940 falleció su padre, lo que obligó a los hermanos Gein a salir a buscar trabajo. Hacía pequeñas tareas y cuidaba a los hijos de sus vecinos. Siempre se dijo que se entendía mejor con los niños que con los adultos. Aunque era diferente, todos confiaban en él. Lo definían como un raro pero inofensivo. El 16 de mayo de 1944 se produjo un confuso incendio dentro de los campos de la familia. El fuego se descontroló y se acercó a la casa de los Gein. Cuando los bomberos terminaron de combatir las llamas, se dieron cuenta de que Henry había desaparecido y lo comenzaron a buscar. Su cuerpo fue hallado al atardecer. Estaba boca abajo y tenía signos de haber sido golpeado. Las pericias mostraron poco después que había muerto asfixiado, pero el caso prácticamente no se investigó. Meses después, Augusta sufrió una apoplejía que la dejó paralizada y en algún momento de 1945 padeció otro ataque. Ed la cuidó hasta el último de sus días, pero ella falleció el 29 de diciembre del mismo año. Ed había perdido su único vínculo con la cordura, no tenía con quién hablar. Fue entonces que se concentró en sus fantasmas. Es en este punto donde se desata una ola de asesinatos, obviamente perpetrados por Ed Gein. Mary Hogan murió el 8 de diciembre de 1954. Nadie se enteró de esto hasta años más tarde. Mary había llegado al pueblo de Plainfield desde Dallas. Era corpulenta y mal hablada. El mismo Ed asegura que Mary era una versión grotesca de su madre. Todo indica que a las 16 horas de ese 8 de diciembre, Mary había dejado entrar a Ed para que tomara un café. Para este momento, Ed ya se había vuelto un cliente frecuente de ese bar, por lo que ella le tenía confianza. Pero apenas pasados algunos minutos, Ed le disparó con un revólver calibre 32. Esa tarde, el granjero Seymour Lester ingresó a la taberna para comprarle un helado a su hija, pero fue cuando encontró en el suelo una enorme mancha de sangre y un cartucho. Se notaba que un cuerpo había sido arrastrado desde atrás de la barra hasta el estacionamiento, donde se veían con claridad las marcas de los neumáticos sobre la nieve. El último crimen en Plainfield había sido en 1853. Un siglo después, unas 700 personas vivían ahí, y pasaba lo que ocurre en todos los pueblos, en los que todos se conocen. Nadie imagina que su vecino puede ser un asesino en serie. La violencia en el imaginario colectivo está lejos, en las grandes ciudades. Las peculiaridades de Gein pasaron desapercibidas, no porque no fueran visibles, sino porque los demás se hicieron de la vista gorda. La desaparición de Mary Hogan comenzó a ser investigada por un inexperto alguacil que solo había visto cadáveres durante la Segunda Guerra Mundial, pero que poco y nada sabía de criminología y que quizás nunca pensó encontrarse en un caso así. Prácticamente, el caso jamás avanzó. Los rumores en el pueblo eran de los más variados e incluían la versión de que Mary Hogan había sido secuestrada por la mafia, pero Ed solía bromear diciendo que no había desaparecido, sino que estaba en su granja. El crimen por el que Ed finalmente fue descubierto fue sencillamente torpe, brutal, pero a ningún asesino que quiere permanecer impune se le ocurriría dejar tantos rastros. La última víctima fue la dueña de una ferretería, Bernice Warren.
En el anochecer del 15 de noviembre de 1957, Ed ingresó al local. Nada raro, ya que era un cliente habitual, y pidió un galón de líquido anticongelante y acordó regresar por la mañana para retirarlo. Al otro día, empezó la temporada de caza de ciervos en Plainfield. La costumbre indicaba que todos los hombres desfilaban hacia el bosque y no volvían sino hasta el atardecer. Aquel día, en el pueblo se comenzó a rumorear que era raro que Bernice no abriera la ferretería. Cuando su hijo regresó de cazar, inmediatamente dio aviso a la policía. Al igual que Mary Hogan, su madre había desaparecido y no tardó en apuntar a Ed, cuyo nombre figuraba en la última factura de venta. Todos los caminos conducían a la granja de los Gain. Ed ni siquiera había escondido el cuerpo de Bernice. Lo había colgado de las piernas en un galpón que se encontraba al lado de su vivienda y le había puesto unos ganchos en las orejas, por lo que la policía cree que lo iba a usar para decorar el techo de su casa, como lo hacían con los ciervos. Ed la había destripado. Era prácticamente su trofeo. Frente a una estufa estaba su corazón y en una bolsa su cabeza. La policía fue descubriendo con la ayuda de linternas la terrorífica escena. Junto a más de una década de basura acumulada, posaban fragmentos humanos de lo más variado y objetos que Ed había elaborado con partes humanas, como cuencos hechos con cráneos y numerosas obras realizadas con piel, como leotardos, una papelera y varias sillas tapizadas. También había una lámpara creada con rostros humanos, además del cordón de una ventana confeccionado con labios. Había incluso un corsé que consistía en un torso despellejado y un cinturón. En una bolsa estaba el rostro de Mary Hogan. Cuando la policía llegó a la habitación de arriba, la puerta estaba cerrada. Los uniformados esperaban lo peor. Sin embargo, su interior estaba intacto. Era el lugar en el que Ed cuidó a su madre. Más allá de la humedad, estaba todo impecable. La cama estaba tendida y en la mesa de luz posaba una Biblia. Era como su santuario. Además de los crímenes de Mary Hogan y Bernice Gordon, Ed confesó que desde la muerte de su madre hizo unas 40 visitas al cementerio de Plainfield. Solía leer los obituarios para saber cuándo y dónde iban a enterrar a mujeres, y esa misma noche profanaba las tumbas. En algunos casos, robó cuerpos enteros, en otros, solo algunas partes, pero él siempre negó haber mantenido relaciones sexuales con los cadáveres o haber comido carne humana. No está claro cuál era su objetivo. Algunos estudiosos del caso aseguran que quería transformarse en mujer y cuentan que usaba las máscaras hechas con piel y que incluso posaba genitales femeninos sobre los suyos. Otros piensan que buscaba recuperar a su madre y llenar el vacío que había dejado en su vida. Posiblemente hay un poco de verdad en ambas versiones. A él lo evaluaron durante un mes. El 6 de enero de 1958 se realizó una audiencia en la que los peritos informaron su diagnóstico: esquizofrénico propenso a sufrir alucinaciones. Le había dicho a los psicólogos que se consideraba a sí mismo como un instrumento de Dios para resucitar a los muertos. El juez lo declaró incapaz y lo envió al hospital psiquiátrico estatal. El 30 de marzo fue el final. Aquel domingo se iban a subastar la granja de los Gain y los muebles que no se habían llevado e incinerado a la policía, pero el pueblo amaneció con una densa columna de humo negro, porque alguien había incendiado la granja. Sobrevivieron muy pocas cosas, entre ellas el auto de Ed, que lo compró un empresario para hacer espectáculos. Cuando Ed se enteró de esto, tan solo dijo: "Está mejor así". Los empleados del hospital recuerdan que Ed se portaba bien, solía leer el periódico y casi no hablaba. Y así estuvo hasta que en 1968 una junta médica notificó a la justicia que estaba listo para ser sometido a un juicio. Fueron 9 días de audiencia hasta que lo hallaron culpable de asesinar a Bernice Gordon y fue alojado de nuevo en un hospital psiquiátrico. Este caso ha inspirado un montón de películas, series, etc. Ed pasó sus últimos días en cama, murió de un paro cardiorrespiratorio a los 77 años y lo enterraron junto a Augusta en un cementerio de Plainfield. Poco después alguien robó su lápida, pero la policía la recuperó, aunque decidieron guardarla en la oficina del sheriff. Su tumba sigue siendo igual de identificar por las cartas y flores que le dejan sus fanáticos. Pero dime, ¿tú qué opinas de este caso? Quizá realmente sea una herramienta para recuperar a los muertos. Deja tu comentario y nos vemos en el siguiente video. Esta es la cripta oculta y nos vemos en el siguiente caso.